Buen día con todos, les saluda Eric Trujillo, jefe de prácticas del área de estructuras del curso de proyecto integrador. Vamos a estar desarrollando una serie de videos como una especie de tutoriales para que puedan desarrollar su proyecto. Vamos a ver estos 7 temas: estructuración, modelamiento, análisis sísmico, diseño de losas y escaleras, diseño de vigas, diseño de placas y columnas y diseño de cimentación, ¿no? ¿Qué es lo que se les va a estar pidiendo en la medida se avance el curso? En este primer video veremos el tema de estructuración. Para eso hemos tomado la arquitectura de un proyecto o mejor dicho, de ciclos anteriores. Es una vivienda multifamiliar de 5 niveles. Tenemos una planta típica y la planta de primer piso, ¿no? Es lo que seguramente ustedes también van a tener en sus proyectos. No sé si va a ser la misma planta, seguramente va a ser otra planta. Entonces nosotros vamos a ver primero acá algunos conceptos de estructuración, predimensionamiento, ubicación de elementos estructurales, para luego proseguir con lo que es el modelamiento y análisis sísmico. Entonces ustedes tienen que identificar en primera instancia los elementos verticales, ya sean placas o columnas, que puedan ubicarse pues en la planta típica, ¿no? Asimismo, estas columnas, estas placas deben en lo posible no interferir con la arquitectura, ¿no? Tanto en los pisos superiores como en el primer piso. Entonces yo les recomiendo, por ejemplo, si ustedes tienen su planta típica, muchas veces es recomendable pues hacer un bloque a la tabiquería, pues ahí es donde uno va a tratar de ubicar las columnas, las placas, ¿no? Entonces voy a filtrar esta capa de tabiquería o de muros. Vamos a esas tabiquerías, podemos nosotros, no sé, asignarle un espesor para que podamos identificarlo de mejor manera, ¿no? Y le podemos hacer un bloque, ¿no? Podemos ponerle tabiquería típico. Salimos de la capa y lo mismo tenemos que hacer en el primer piso. La idea es poder interceptar estas dos tabiquerías y ahí es donde uno se va a dar cuenta en dónde puede poner sus columnas a manera de que no interfieran con el primer piso, ¿no? Entonces vamos a seleccionar esta capa de muros, vamos a filtrar, le dan ustedes un espesor ahí y le pueden cambiar de color, ¿no? Podemos decir que esta es la tabiquería del primer piso y tendremos también la tabiquería de los pisos típicos. Vamos a hacer un bloque. Vamos a poner tabiquería piso 1. Salimos del bloque, seleccionamos esta tabiquería del primer piso y vamos a superponerla en la tabiquería de los pisos superiores. Entonces, en la mayoría de las plantas de arquitectura que ustedes puedan observar en sus proyectos, en sus trabajos, generalmente o muchas veces ya arquitectura plantea o
indica o ya te da una referencia, una señal en donde pueden ir ubicados sus columnas, ¿no? Entonces, acá podemos nosotros ver que pues en estos puntos en donde se está interceptando las tabiquerías tanto de los techos superiores como del primer nivel, ya me da una idea de que las columnas pueden ir en esos puntos, ¿no? Cosa de que no interfiere con los espacios libres que podamos tener en los diferentes niveles, ¿cierto? Entonces, eso es una recomendación. Siempre es bueno hacer bloque, asignarle un color a cada tabiquería de cada piso para poder nosotros identificar nuestros elementos verticales con la finalidad de que no interfieran en los ambientes libres, ¿no? Entonces vamos a nosotros empezar a ubicar las placas y columnas, que es lo primero que uno desarrolla en una estructuración. Para eso, lo primero que tienes que hacer es identificar dónde están las escaleras y dónde están las cajas de sensores. Si es que el proyecto presentara una caja de sensor, en este caso tenemos acá una caja de sensor, una escalera, y generalmente las cajas de escalera pues es preferible armarlas como placas de concreto armado, ¿no? Entonces toda la caja de escalera, ¿no? Asimismo, la caja de sensor, de igual forma, debemos armarla como un elemento de concreto armado, ¿no? Al menos estas deben tener dos ejes de concreto armado, porque ahí es donde se van a fijar las rieles del ascensor. También no es preferible o no se recomienda que estos cachos presentes en el ingreso del ascensor formen parte de la placa, ya que generalmente estos cachitos, estos pintos se construyen ya una vez que la caja de ascensor esté ensamblada dentro del ducto, ¿no? Tampoco es preferible armar acá una viga peraltada. En estos bordes generalmente la dejamos como vigas chatas, porque puede haber posibles problemas para el ingreso de la caja de ascensor. Sin embargo, bueno, eso se puede consultar con el proveedor de los ascensores. Ellos te pueden dar una altura libre que necesitan para el ensamblaje del ascensor, y bueno, también puede ser posible de que acá podamos proyectar una viga peraltada, ¿no?, en estos ingresos. La configuración típica de una vivienda generalmente es pues que en el lado colindante con los vecinos se permite poner placas, ya que está rodeado básicamente por tabiquería llena, ¿no? Entonces la configuración generalmente consiste que en una dirección tienes la posibilidad de ingresar una gran cantidad de muros de concreto armado, ¿no?, como en este ejemplo. Yo puedo poner en este perímetro unas placas de concreto armado. Recuerden que el espesor mínimo según normativa es de 15 centímetros para poder armarlo en doble malla, ¿ya? Vamos a poner una placa de 20 centímetros de espesor. Lo mismo podemos hacer en este otro lado de la edificación, ¿no? Una placa de 20 centímetros.
Y lo mismo acá, no estoy alterando arquitectura, no, salvo, bueno, acá un espesor de 5 centímetros, pues bueno, arquitectura tendrá que modificar eso, no es algo grave, ¿ya? Esta es una opción que tú puedas optar por placas de concreto armado en ambos ejes que colindan con el límite de propiedad, ¿no? Ya ahí puedes tú notar más o menos cómo va a ir la configuración estructural de este edificio, ¿no? Que tienes una gran cantidad de placas de concreto armado en la dirección X, y en la dirección Y pues solamente tenemos esta pequeña rama y estos dos elementos que me sirven para el ascensor, ¿no? Entonces seguramente cuando uno haga el análisis estructural para la dirección X, pues las derivas y los desplazamientos serán mínimos porque tenemos una gran cantidad de placas. Y para la dirección Y, esta placa, estas tres pequeñas placas que tenemos, o estas tres pequeñas ramas que tenemos, seguramente no van a ser suficientes y necesariamente vamos a tener que plantear unos pórticos de concreto armado, ¿no? Es decir, columnas y vigas, ¿no? Como les comentaba, una de las posibilidades es incluir de frente placas de concreto armado en todo este límite de propiedad, o bueno, otra posibilidad también podría ser de que yo no quisiera poner placas, sino poner unas placas, perdón, pueden ser columnas o pueden ser unas plaquitas más cortas, y acá ponemos una viga, ¿no? Es decir, formaría un pórtico, ¿no? En este tipo de configuraciones hay que tener cuidado, ¿no? La normativa me indica que estos pórticos, que ya de por sí van a tener demanda sísmica porque está entre dos placas, es una viga que va a tener una bastante momento cortante sísmico. Según normativa nos indica que el ancho mínimo de estas vigas deben ser 25 centímetros, ¿no? Entonces eso hay que tener en consideración. Si yo le dejo como placa, incluso lo puedo dejar como una placa de 15 centímetros. En este caso estoy optando por ponerle 20 centímetros. Pero en caso tú optes esta otra configuración, entonces la viga no va a poder, o según código, no podría ser de 20 centímetros, sino de 25, ¿no? Eso implicaría a que estas columnas aumenten de espesor, ¿ya? Entonces hay varias posibilidades que uno puede manejar. Este es un ejemplo que estamos planteando de esta forma, ¿no? Estas son las placas que uno puede estructurar a simple vista. Ahora vamos a plantear las columnas, ¿no? Como ya habíamos visto, si hacemos una superposición de ambas tabiquerías, tanto del nivel 1 y de los niveles superiores, pues me da una idea en donde uno puede plantear esas columnas, ¿cierto? Sin estar afectando los espacios. Entonces, los pórticos que tú debes plantear seguramente, o que vamos a plantear, van a tener que ser en estos ejes, ¿no? Ya a uno le da idea de que acá vamos a necesitar un pórtico, acá necesitaremos otro pórtico, plantearemos un pórtico acá,
seguramente por acá, uno por acá y un pórtico acá al extremo, no necesariamente, no, tal vez acá también vamos a hacer un pórtico, ¿no? Un criterio para poder establecer nuestros pórticos es pues guiarnos por estos tabiques, ¿no? Las vigas generalmente, o es preferible que se planteen por encima de estos tabiques, ¿no? Asimismo, la distancia paralela entre pórticos pues nos va a dar una idea de la luz de la losa que vas a plantear, ¿no? Una losa de 20 centímetros, que es lo más común, pues si planteas con un aligerado convencional, pues no soportará hasta 5 metros de luz, ¿no? Si planteas con viguetas pretensadas de cualquier marca, pues generalmente para una luz o para un peralte de 20 centímetros, pues soporta 5 metros y medio, 6 metros, ¿no? Lo que indique en los catálogos, ¿no? Entonces vamos a plantear ahí nosotros algunos pórticos, ¿ya? Voy a hacer a manera de ejemplo 2 y luego veremos cómo va quedando la estructuración, ¿no? Tengan cuidado en los ejes acá laterales, no tenemos, o bueno, no tenemos placas, ¿cierto? Entonces vamos a necesariamente tener un pórtico, plantear un pórtico ahí. Entonces yo voy a plantear acá una columna como una especie de L, ¿no? Voy a poner acá un mirror porque básicamente esto es un mirror, ¿no? Acá también de igual forma plantearé una columna, ¿no? Es preferible tener un pórtico de más tramos, ¿ya? Vamos a plantear acá una columna para una edificación de 5 niveles, pues vamos a plantear unas columnas de 25 de ancho por 60 o 50 de largo, ¿no? Obviamente estas columnas se tendrán que verificar con un predimensionamiento, ya con las reglas básicas que ustedes conocen. Yo acá estoy haciendo básicamente estructurando con unas columnas tentativas, ¿no? Luego se irá afinando esas dimensiones. Vamos a poner esto al fondo. Ya lo voy a llevar al fondo, ya ahí, ok. ¿Dónde más podemos poner columnas? Pues acá ya voy a poner un pórtico. En este extremo seguramente vamos a poner también columnas. Algunas plantas de arquitectura, como les comentaba, ya nos dan esa idea de dónde van a ir las columnas y también les proyectan las vigas, ¿no? Estas líneas entrepunteadas quiere decir que es proyección de la viga de techo, ¿cierto? Entonces yo puedo plantear acá una columna, ¿no? Si bien arquitectura me da una idea de que puedo plantear una columna hasta este extremo, bueno, es una dimensión que para 5 niveles, pues una columna de 25 por 1,10 metros es exagerado, ¿no? Vamos a dejar ahí. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque yo voy a tener acá una viga. Voy a tener una viga acá. Y lo ideal sería que esa viga pase, ¿no? Sea continua, ¿no? Pero bueno, arquitectura no va a aceptar eso. Como les comenté, traten de esconder las vigas con los tabiques.
Entonces acá es donde podemos plantear la otra viga, ¿no? Entonces estoy poniendo acá una columna de esta dimensión con la finalidad de que me agarren estas vigas, ¿no? De igual forma, esto es un mirror, pues tendremos la columna acá. Para plantear acá el otro pórtico, plantearemos un pórtico acá, ¿no? Acá tenemos esta vía que va a venir por acá y seguramente acá necesitaremos una columna, ¿no? Lo mismo por acá. Ese es básicamente el procedimiento. Yo no estoy haciendo un predimensionamiento ahorita, básicamente estoy ubicando mis elementos verticales y luego ubicaré las vigas para luego ya hacer el predimensionamiento. Acá ya tenemos ya ubicadas todas las columnas que son las de color verde. Y una vez hecho eso, ustedes tienen que plantear las vigas, ya es algo más simple, ¿no? Vamos a ponerle de color blanco para diferenciarlas. Entonces empezamos por este extremo, ¿no? Empezamos a plantear estas vigas. Preferible de que esas vigas tengan un ancho de 25 centímetros, así para, bueno, evitar problemas con el armado. Lo mismo las columnas, ¿no? Tener columnas de 20, 15 centímetros de espesor, pues no es recomendable. Hemos planteado esta columna una especie de L, o es conveniente que sea peraltada tanto en la dirección Y como en la dirección X. En Y porque yo necesito hacer pórtico, entonces necesito de que el acero de la viga pueda desarrollar momento en esta columna. Entonces necesito pues una longitud de columna mayor a 50 centímetros, ¿no? Preferible que sea 60 centímetros para que pueda desarrollarse momentos en esta viga, ¿no? Porque si yo pusiera esta columna de esta forma, pues en un ancho de 25 centímetros ninguna viga va a desarrollar momento, ¿no? Entonces esto sería como un apoyo simple. Entonces eso es menos rígido que tener un pórtico que empotre, ¿no? Entonces ese es el criterio. Es preferible tener pórticos que empotren en todos sus extremos, ¿ya? Ya existen casos en donde pues eso no va a ser posible porque arquitectura no me permite, ¿no? Como por ejemplo en este caso yo no puedo poner una columna con la idea de que la vía que pueda ubicarla acá en potre, pues no puedo hacer esto, ¿no? Estaría interfiriendo con el pasadizo, ¿ya? Entonces continuamos ubicando las columnas, o perdón, las vigas, ¿no? Esta arquitectura ya me da una idea de cómo puedo ubicar esas vigas, tanto en Y como en X, ¿no? Una vez que ya tengas ubicadas las columnas, pues es bastante más sencillo ubicar las vigas, ¿no? Vamos a ver cómo queda ya el planteamiento de las vigas en esta planta. Ahí tenemos, ¿no? Hemos puesto todas las vigas
peraltadas en ambas direcciones, ¿no? Porque necesitamos pórticos en ambas direcciones, ¿no? Y hemos tratado de que esas vigas pues estén ubicadas por encima de la tabiquería, ¿no? Sería un error poder o poner una viga pues que pase por medio del comedor, por medio del dormitorio, ¿no? Hay que evitar eso en lo posible, ¿ya? Tenemos luces de vigas de 6 metros, ¿no? Por acá tenemos una viga de 6 metros 40. Entonces con esas luces máximas es con las que uno va a predimensionar el peralte de las vigas, ¿no? Entonces vamos a sacar a un lado tanto las vigas, columnas y placas, ¿ya? Voy a filtrar para poder seleccionarlo de una mejor forma. Vamos a ponerla a un costado. Ahí ya se va viendo más o menos cómo es el casco. Algunos preguntarán por qué acá no le ponen vigas. Es recomendable que en luces cortas de 1 metro, metro y medio, que estén pues, o si es que quieres plantear vigas entre placas y que tengan luces cortas, pues no es recomendable, pues esas vigas van a fallar por corte, ¿ya? O le dejamos como una losa o como una viga chata, o lo dejamos como ducto, no es acá fundamental o imprescindible poner una viga peraltada, ¿ya? Es más, misma arquitectura no ha contemplado eso. Quiere un espacio libre acá, un ducto, ¿no? Para el baño. Bueno, una vez que tengamos ya las columnas, placas y vigas, pues pasamos a plantear el sistema de losas, ¿no? Es recomendable que la zona de baño, zonas de pasadizos, zonas de escaleras, zonas de gargantas, como tenemos acá, se proyecten como losas macizas. En los baños, porque presenta una gran cantidad de instalaciones sanitarias, tuberías de 4 pulgadas hasta de 6 pulgadas, que si uno plantea como losas aligeradas, pues van a haber problemas constructivos, ¿no? Se van a tener que romper viguetas, o se tienen que hacer detalles especiales para no dañar la losa. Entonces es un problema, es un lío en obra. Así que es preferible plantear losas macizas, pues en una losa maciza pueden ir estas tuberías embebidas, ¿no? Lo mismo en la llegada de escaleras, también se acostumbra a poner losas macizas, ¿ya? Y en estas gargantas también es recomendable poner losa maciza, ¿no? Ya que bueno, hay una concentración de esfuerzos en el diafragma en esos puntos, así que preferible poner una losa más rígida que una losa aligerada, ¿no? Entonces preferimos poner las losas macizas. Entonces lo que tú debes que hacer es ubicar esas áreas, ¿no? Acá tenemos toda una zona de baños,
Lo mismo tenemos esa por acá, zona de baños. Aquí tenemos una zona de baños. Eso ya me da una idea de que estas áreas van a tener que ser losas macizas. Por acá tenemos otra zona de baño. Y lo mismo por acá, ¿no? Eso es lo que ustedes tienen que identificar, ¿no? La zona de baños. Si tuvieran jardineras o áreas donde hay pues acumulación de tierra, gras natural que va a estar en contacto con el agua, también hay que proyectarlas como losas macizas. Identificamos de igual forma también los ductos. Tienen que identificar los ductos. Obviamente esos ductos o las dimensiones de esos ductos tendrán que ser corroborados con los especialistas de instalaciones eléctricas, sanitarias y mecánicas, ¿no? Bueno, arquitectura ha planteado estos ductos, así que nosotros debemos plasmarlos en nuestras estructuraciones, ¿ya? Creo que no veo más ductos. Ya. Entonces eso lo vamos a llevar a nuestra estructuración. Ya, estas áreas de rosado pues van a ser áreas de losa maciza necesariamente, ¿ya? Y lo demás plantearemos como una especie de, perdón, lo plantearemos con losas convencionales aligeradas. Entonces acá tenemos los ductos, hemos copiado la escalera. Las escaleras generalmente se plantean de esta forma, con una línea entrecortada y como ducto. Hemos pasado las líneas de borde de la planta para darle la forma, ¿no? A estos volados, una especie de volados que tenemos acá en los extremos que hacen seguramente unas jardineras, ¿no? Entonces ahora vamos a plantear el sistema de losas, ¿no? Entonces vamos a primeramente poner las losas macizas. Tenemos acá que esta área es un área de baños, así que necesariamente toda esta zona la convertiremos en una losa maciza, ¿no? Y vamos a ponerle un hatch vamos a cambiar ese hatch. Ahí, de esa forma. Ustedes pueden cambiar el hatch y abajo le ponen una leyenda a ese hatch, ¿ya? Esta es una transición, ¿no? Es un cambio de losas. O sea, acá será pues una losa aligerada y esto será una losa maciza, ¿no? Entonces está más que obvio que la losa aligerada acá pues estará orientada en la dirección Y, ¿no? Sería un error garrafal plantear una losa aligerada de esta forma, ¿no? Apoyada o ubicada de esa forma, orientada de esa forma estaría mal. Ya la losa acá necesariamente tendría que estar ubicada en este sentido, ¿no? Ahí. Y lo mismo en este paño. Entonces, en este cambio de sistema de losas, para esta configuración
Algunos le ponen acá una viga chata ya en esta transición. Sin embargo, no es necesario, ¿no? La viga chata pues es una losa, es parte de una losa maciza. Las vigas chatas pues, no cargan, ¿no? Para luces grandes pues esos forman parte de la losa. Entonces basta con dejarla como la línea que indica un cambio de losa, ¿no? Pueden cambiarle, no sé, el tipo de línea para no confundir con algún otro elemento. Tengan en consideración que pues vamos a plantear una losa de 20 centímetros, que es lo común. Se puede plantear losas aligeradas de 17 centímetros, pero bueno, eso dependerá de su predimensionamiento, ¿no? Tenemos acá unas luces de losas de 3 metros 30, 2,76, ¿no? Acá es más que cierto que la losa vamos a ponerla armada en esta dirección, ¿no? Siempre armada en la dirección más corta, ¿no? Sería garrafal armar una losa aligerada en la otra dirección, ¿no? Hay que armarla en dirección más corta, y lo mismo por acá, ¿no? Yo les recomiendo que primero ubiquen o identifiquen la orientación de las losas que van a tener y luego calculen mediante un predimensionamiento cuánto sería el peralte de esa losa aligerada, ¿no? Entonces acá ponemos también en esta otra dirección. Seguimos planteando las losas macizas, ¿no? Acá ponemos una línea divisoria para identificar esa losa maciza. Lo mismo por acá. Toda esta zona preferible hacerlo en una losa maciza. Y como esto es una especie de garganta o de cuello, como se podría llamar, también recomendamos que pueda armarse como una losa maciza, ¿no? Y finalmente acá estos dos paños adicionales, ¿no? Hacemos un mirror y bueno, ahí tenemos, ¿no? Las losas macizas. Ubicas la orientación de las losas aligeradas. Esta pues puede ser armada en dirección X o en dirección Y, como gustes. Bueno, vamos a armarla en esta dirección para no cargar tanto a esta viga que es simplemente apoyada, ¿no? Prefiero cargar a estas otras vigas que son más rígidas, ¿ya? Entonces la ubico de esta forma. Acá tenemos el ducto de sensor. Acá vamos a plantear una viga chata. Como habíamos indicado en un inicio, es preferible plantearlas como una viga chata para evitar problemas con la altura, para el ingreso del ascensor, para el ensamblaje del ascensor en sí, ¿ya? Porque después de todas maneras acá le ponen un dintel armado, ¿ya? En este otro extremo del edificio pues tenemos una luz de 4 metros, y en esta otra dirección tenemos una luz de 4,43. Bueno, entonces tengo mayor continuidad o mayor número de paños en esta dirección horizontal, entonces vamos a plantear una losa aligerada de esta forma, ¿no? Y acá pues estaría mal plantear esto, ¿no? Vamos a plantearla
que esté armada en la dirección más corta, ¿no? Entonces, ese sería el planteamiento de las losas, ¿no? Ahora, ya cuando tú tienes ya estructurado el casco o el techo, perdón, ya viene a identificar los peraltes, ¿no? Mediante un predimensionamiento. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Primero predimensionamos las losas. Identificarás la luz más larga, ¿no? En el cual está armado la losa. Tenemos 4 metros, acá tenemos una luz de 370. Esta me parece que era, a ver, 336. Bueno, la luz más larga es esta, ¿no? 4 metros. Si hacemos un predimensionamiento para una losa aligerada en una dirección, el predimensionamiento H, es decir, el peralte, pues para una losa convencional para sobrecargas menores a 300 kilogramos por metro cuadrado, está dado por la luz entre 25, ¿no? Para una losa convencional. Entonces acá tendremos que 4 metros entre 25, un peralte de 16. Entonces nosotros podemos optar por una losa aligerada de 17 centímetros, o si nos vamos por el lado de la seguridad podríamos usar 20 centímetros, ¿no?, de peralte. Entonces ese será el peralte que vamos a elegir para las losas, ¿ya? No es conveniente elegir un peralte que esté justo o que dé justo con el predimensionamiento. Ya siempre es bueno darnos algo más de seguridad. Es por eso que estamos optando por elegir una losa de 20 centímetros de peralte, que es lo convencional para estas luces, ¿no? Si la losa aligerada es de 20, pues la losa maciza que comparten este mismo paño también necesariamente va a tener que ser de 20, ¿no? Ustedes ya saben que si en el caso hubiéramos tenido que todo el paño es una losa maciza, si queremos predimensionar ese peralte de la losa, pues es el perímetro entre 180, ¿no? No es el caso para este ejemplo, así que el predimensionamiento de las losas es bastante simple. Si queremos predimensionar las vigas, de igual forma tomamos la viga de mayor longitud. Me parece que es esta, es una viga de 640. Es una viga que va a estar bastante cargada, ¿no? Va a tener alta demanda de momentos y de cortantes, ya que a esta le está llegando estas dos vigas que están cargando prácticamente toda la losa, ¿ya? Entonces ya ustedes saben cómo predimensionar vigas, ¿no? Hay pues unas reglas. Si fueran vigas continuas, predimensionamos la luz entre 14 hasta luz entre 12, ¿no? Si tienen vigas simplemente apoyadas, pues estas vigas requieren mayor peralte o mayor ancho, por eso que su predimensionamiento va pues la luz entre 12 o hasta la luz entre 10, ¿no? Si tienen vigas en volados, el predimensionamiento del peralte se manejan pues la luz de volado entre 5 o entre 4, ¿no? ¿Ya? El ancho de las vigas se recomiendan que tenga una relación del 30 al 40% del peralte, ¿no?
Y para vigas que son sísmicas, el ancho mínimo de estos deben ser 25 centímetros, ¿no? Eso es lo que se indica en la norma E060. Bueno, yo tengo acá una viga que empotra en un extremo y que es simplemente apoyada en el otro extremo, ¿no? Ya sabemos por qué. Pues tenemos un apoyo de 20 centímetros, pues ahí ningún acero va a desarrollar momento, no va a ser posible desarrollar fluencia. Entonces, para esta viga de 640 nosotros podemos manejar algunas reglas de predimensionamiento, ¿no? Podemos manejar la luz entre 14, entonces 640 entre 14 tenemos 45 centímetros. Entonces podríamos optar por una viga de 50 centímetros de peralte. Tengan en cuenta que ese peralte debe guardar relación con la altura de entrepiso. La altura de entrepiso es de 2,70 y si nosotros planteamos una viga de 50 centímetros de peralte, me estará quedando una altura libre de 2,20 metros. Según normativa, la altura libre a fondo de viga debe ser 2,10 metros. Es decir, tienes todavía la posibilidad de aumentar el peralte, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Menos de 2,10 no podemos tener. Así que una viga de 50 centímetros de peralte pues estaría cumpliendo con los requisitos de arquitectura, ¿no? Vamos a ver por ahí alguna viga más larga tal vez. Ahora vamos a ver esta viga de acá, 5 o 6,59, 6,60 prácticamente. Igual 6,60 entre 14, 47 centímetros. Bueno, igual, ¿no? Podríamos usar esos 50 centímetros de peralte, ¿no? Entonces ustedes, con las reglas que se les ha dado en clase, tienen que desarrollar ese predimensionamiento. Basta con agarrar una viga simplemente apoyada, una viga continua de mayor longitud, y aplicar las reglas de predimensionamiento y determinan el peralte, ¿no? Y es recomendable que ese peralte se les dé a todas las vigas para manejar una sola altura de encofrado, ¿ya? Si somos muy teóricos, pues acá tendríamos 20 peraltes diferentes porque tenemos diferentes longitudes de vigas. Entonces, eso no es la idea, ¿no? Básicamente es agarrar la luz más crítica, calcular ese peralte y asignarle ese peralte a todas las vigas, ¿no? Lo que variará sí serán pues los anchos, ¿no? Algunas vigas serán más anchas ya por temas de diseño, ¿no? Para controlar tal vez deflexiones, tal vez no pasan por cortante o por flexión. Entonces lo que sí puede variar son los anchos, pero no es recomendable estar haciendo diferentes predimensionamientos para las vigas. Se maneja un solo peralte. Entonces acá manejaremos un peralte de viga de 50 centímetros, ¿no? Lo que sí puede variar es el ancho, ¿no? Eso sí puede variar. Ya, entonces eso hay que ponerlo como texto en los cascos, por favor, ¿ya? Finalmente, lo que ustedes tienen que hacer es determinar el predimensionamiento o el área transversal de las columnas, ¿ya? En una primera instancia, lo que se hace es pues calcular el área tributaria de la columna. Ya sabemos que a puntos medios de las vigas, ¿no? Acá yo lo voy a dar aproximadamente ahí, que tenemos un área tributaria para esta
columna, ¿no? Ahí tenemos un área de 19 metros cuadrados. Tenemos 5 niveles, ¿no? Lo que se maneja pues es para columnas o para elementos verticales una carga de 1 tonelada por metro cuadrado, como metrado, ¿no? Este metrado ya incluye carga viva y carga muerta en servicio, ¿no? En sí es algo más, ya va de 1 a 1.2, depende de la densidad de tabiquería que pueda haber. Ya ustedes saben las reglas básicas de predimensionamiento de columnas, ¿no? Necesariamente tienen que hallar el axial de servicio en el primer nivel y dividirlo entre el 45% del F'C de la columna. Para una edificación de 5 niveles, como es este caso, pues bastará manejar una resistencia del concreto de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿ya? Para todos los elementos. Tenemos acá un área tributaria de 19 metros cuadrados, ¿no? Multiplicamos por el número de pisos, que son 5 pisos, por 1 tonelada por metro cuadrado, ¿no? Entonces el P de servicio o el axial de servicio es 95 toneladas. Si lo llegamos a kilogramos, será 95 por 1000, y acá tenemos en kilogramos, ¿no? Estamos manejando una resistencia del concreto de 210 kilogramos, ¿no? Sobre centímetro cuadrado. Y la regla del predimensionamiento de columnas me dice que el área de columna es igual al P de servicio sobre 0.45 por F'C. Entonces el área de columna será igual a la carga de servicio entre 0.45 por F'C, ¿no? Y esto estará dado en centímetros cuadrados, ¿no? 1000 centímetros cuadrados que necesitamos. Si nosotros estamos manejando un espesor de columna de 25 centímetros, entonces la longitud de la columna será esta área entre el espesor, una longitud de 40, ¿no? Entonces podríamos optar por una columna de 25 por 45 centímetros. Esa sería mi columna predimensionada para esta ubicación, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos puesto pues una columna de 60 de longitud y 25 de ancho, ¿no? Entonces nosotros podemos reducir esa columna, ¿no? Entonces en eso consiste el predimensionamiento, ¿ya? Si nosotros hacemos ese mismo procedimiento para todas las columnas, pues habrán columnas como estas de las esquinas que tienen un área tributaria mucho menor, ¿no? Y si aplicamos las mismas reglas, pues esta columna seguramente me va a cumplir con una columna de 25 por 25. Entonces, como predimensionamiento puede estar bien esas dimensiones, pero ¿qué va a pasar? Que acá la viga ya no va a empotrar, ¿no? Sería un apoyo simple y tal vez
por efectos de desplazamiento o cálculos de deriva, yo voy a necesitar necesariamente que este pórtico empotre, ¿no? Para que me puedan pasar solicitaciones de derivas de entrepiso. Entonces, no siempre va a mandar el predimensionamiento, ¿ya? La otra regla es de que por temas de rigidez tengamos que nosotros necesariamente crecer esas columnas, ¿ya? Entonces hay que manejar esos dos criterios. Para las entregas que se les está pidiendo, sí hay que aplicar para todas las columnas como algo práctico el predimensionamiento, pero al final hay que poner de que estas columnas están dejando con tales dimensiones por efectos de rigidez, ¿no? Finalmente, para predimensionar las placas, pues no existe una regla bien definida, así como losas, vigas o columnas, ¿no? Hay algunas reglas que son bien básicas para calcular la longitud de placa que necesitas en un edificio, ¿no? Que se deriva a partir de la cortante de diseño del edificio, y bueno, se calcula ahí una longitud de placa, ¿no? Y eso se distribuye pues en toda la planta. Pero bueno, no es en la vida práctica, pues eso no se aplica, ¿ya? Generalmente ponemos pues las placas que nos pueda permitir arquitectura, y ya con un análisis sísmico uno podrá ir descartando, ¿no?, si es necesario poner una gran cantidad de placas o no, ¿ya? Entonces esta es la planta que ya quedaría estructurada. Bueno, acá siempre hay que ponerle pues unas leyendas, ¿no? Ustedes tienen que poner sus leyendas para el tipo de losa que se está manejando, ¿no? Acá le pondrán pues ustedes con un texto que esto es una losa maciza de cuánto de peralte, ¿no? Entonces eso hay que indicarlo en un texto, ¿ya? Losa maciza de H 20 centímetros de peralte, ¿no? Y acá pues indicará, ¿no?, que los cuadros en blanco son losas aligeradas de 20 centímetros de peralte. Hay que ponerle las dimensiones de las vigas, ¿no? Una viga típica 25 por 50 centímetros, ¿no? Entonces eso hay que ubicarlas en todas las vigas, ¿ya? En eso consiste esta primera parte referida a lo que es estructuración y predimensionamiento.